Hola, buenas tardes. Empezamos la grabación de la clase de hoy con Caro. La idea de esta clase del 28 de octubre sería avanzar sobre la última unidad temática, nuevas áreas de intervención, urbanismo feminista, que la va a dar Caro. Y antes de iniciar esta presentación, que va a quedar cargada en el campus y que después va a quedar material allí subido de la misma, queremos plantearles cuáles son los aspectos del cronograma que nos queda por delante para que se puedan organizar en las próximas 3 semanas. A partir de hoy ya pueden empezar a elaborar lo que es el trabajo integrador final, que es un trabajo fundamental para regularizar la materia. Vamos a poner un plazo de estos 15 días para que puedan armar el borrador de ese trabajo integrador final, que lo que busca es que armen una monografía, que utilicen alguna de las unidades temáticas que han trabajado, algunos de los ejes como punto de partida y como punto de reflexión, donde ustedes puedan reflexionar acerca del tema, y que sí o sí tenga algún caso de estudio dentro de lo que ustedes avancen. O sea, que no solo sea conceptual, con la biografía y los recursos que hemos visto en la asignatura, sino que también tenga una bajada del territorio, que sea situada. Eso es muy importante. Esas dos variables son el eje del trabajo integrador final. Está bueno que tenga imágenes, que tenga fotos, que tenga dibujo, que tenga algo más que texto, ¿sí? Para que le dé una vida, una dinámica a lo que quieren comentar. La forma de escribirlo es un poco libre en cierto sentido. Por supuesto que van a tener que hacer algún vínculo con las citas bibliográficas que hemos visto, con los recursos que hemos visto y con otros que puedan sumar, por supuesto. Y tiene allí planteado en el campus virtual un poco la estructura que tiene que tener. Entonces, para lo que sería el 11 de noviembre, ustedes tendrían que entregarnos ese borrador de avance del trabajo integrador final. Borrador. No tiene que estar la monografía terminada, el trabajo terminado, sino una estructura de cómo lo van a hacer, cuál va a ser, digamos, el orden que va a tener, cuál es el tema, cuál sería el caso, y que puedan dejar espacios en blanco todavía, porque por ahí no tienen tiempo de terminarlo. Si tienen tiempo de avanzar más y lo pueden hacer, bienvenido sea, para que lo podamos ver con Caro y orientarles en si les faltan aspectos, si están yendo a un tema muy grande y no lo van a poder resolver, si van a tener que acotar, o si el tema es muy chico, o si al caso le falta vínculo entre el caso y lo que quieren contar. Bueno, ayudarles un poquito ahí. Y eso lo vamos a hacer con un Meet, con una clase en vivo, que va a ser en 15 días, va a ser el 11 de noviembre a las 16 horas. Entonces ustedes nos pueden contar en qué han avanzado. Si tienen ese borrador en PDF lo pueden subir, hay un espacio que dice preentrega para que nosotros lo podamos estar visualizando y le ayudemos en esa línea. Y vamos a aprovechar ese 11 de noviembre para hacer como un repaso de los temas que vimos en todo el cuatrimestre, a modo de también una mirada integradora, una mirada transversal de la asignatura. Así que agéndenselo, estaría muy bueno que puedan participar en ese horario, como para que podamos escucharles en lo que proponen como trabajo integrador y cerrar un poco allí la asignatura. Nos van a quedar algunos temas que nosotros dejamos en el repositorio de recursos y bibliografía, que son temas que los pueden ver a partir de esta semana, si no los han visto ya, como para si quieren ampliar la mirada de algunos temas de hábitat que nosotros no están como unidades específicas, sino que son opcionales y que los pueden visualizar en el campus, ¿sí? Que hay un listadito ahí. Y por último, la idea esa de hacer la charla es como para orientarles, que ustedes tengan bien en claro hacia dónde van con el trabajo integrador final, definitivo, que tienen dos opciones. O lo pueden terminar para el 18 de noviembre y subirlos al campus y que ya les quede listo para turno de examen, quede el trabajo AD, nosotros lo revisamos, ya vamos a tener observaciones o definiciones de cómo está el trabajo, y ya lo dejan listo para presentarse a turno de examen. Esa sería la primera opción. La segunda opción es que como no llegan a terminarlo, les quede algo pendiente, o quieren darle una vuelta de tuerca, ampliarlo, mejorarlo,
pueden presentar en turno de examen unos días antes, así con Caro podemos leer tranqui el trabajo. Y supongamos, dicen, no, mira, lo vamos a terminar para el turno de diciembre, entonces unos días antes del turno de examen, si pueden presentar una semana antes sería fantástico, porque nos podemos leerlo tranqui con Caro. Y lo suben ahí previo a ese turno de examen, que puede ser en diciembre, puede ser en febrero, puede ser en marzo, ¿sí? La entrega final es siempre cerca de cuando la vayan a rendir, ¿sí? Por lo cual no hay apuro de que el trabajo integrador definitivo, el final, esté entregado ahora. Si lo logran para el 18 de noviembre, listo, ustedes ya lo tienen preparado y lo tienen listo. Y recuerden que en el turno de examen nosotros vamos a tomar ese trabajo, lo vamos a leer, lo vamos a tener en claro lo que hicieron y lo que vamos a hacerles es preguntas para que ustedes de manera oral puedan contestarnos y hacer alguna reflexión sobre ese trabajo, ¿sí? Vamos la forma de examen es que ustedes lo puedan relatar, comentar y que nosotros podamos hacerle algunas preguntas y ustedes de manera oral defender ese trabajo. Bien, ese sería un poco el paneo general de lo que nos queda por delante y los compromisos que nos queda por delante. Y ahora, Caro, vamos a avanzar con el tema de la clase de hoy. Buenísimo, Javi, gracias. Ahí solo complementar esto de que, bueno, para el 18 es importante que nos manden el borrador por el tema de la regularidad de la materia. Entonces, ahí, bueno, ustedes ya fueron recibiendo las devoluciones de los trabajos y demás. Bueno, con este último, que sería el del trabajo final, ya estarían en condiciones de tener la regularidad del espacio. Eso nomás sumarte ahí. Y bueno, damos inicio entonces. ¿Se ve bien, Javi? Sí, perfecto. Adelante. Genial. De la última unidad, que lo que buscamos también es, bueno, un poco seguir el hilo de lo que veníamos trabajando desde el principio, sobre todo de la unidad en la que veíamos las desigualdades en términos en términos de crecimiento del espacio urbano y cómo eso generaba segregación y fragmentación. Bueno, a partir de ahí, y siguiendo con territorios en conflicto y demás, la última unidad que les traemos tiene que ver con perspectivas que nos lleven a pensar las intervenciones en los territorios buscando reducir las desigualdades. Entonces vamos a ver algunas cuestiones más teóricas de justamente autores que discuten cómo este crecimiento de las ciudades fue en detrimento del acceso de muchas personas a terrenos, a viviendas, a servicios, y cómo estas perspectivas puestas en tensión generan, bueno, algunos instrumentos o herramientas que son factibles de aplicar en nuestros territorios y que hacen de estas ciudades mucho más habitables por todas las personas. Entonces, lo primero que traemos, que un poco lo habíamos charlado en la clase pasada, que hacíamos ahí, Javier hacía una introducción, tiene que ver con la teoría, la perspectiva, el derecho a la ciudad. Ahí tenemos el autor como padre de esta teoría, que es Henri Lefebvre, que es el que vemos acá, él escribe el libro El derecho a la ciudad en 1969. Él es un sociólogo que lo que empieza a ver es cómo después de la revolución industrial, con el desarrollo de las ciudades y sobre todo en los cascos urbanos, el suelo se empieza a mercantilizar por la ubicación que tiene, por el acceso a servicios que tiene, y él pone ahí en discusión a lo que les traemos acá, y les traemos también un videito como para ayudar a reforzar muy brevemente algunos de los conceptos. Pone en discusión esto del valor de cambio, perdón, el valor de uso versus el valor de cambio que empiezan a adquirir tanto el suelo con servicios como la vivienda, producto de estos crecimientos desmedidos de alguna manera. Acá, ¿qué es lo que se pone en valor? Que, bueno, considerando desde el derecho justamente, el acceso a una vivienda lo que viene a hacer es a cubrir una necesidad básica de todas las personas. Cuando eso adquiere un valor de cambio, es decir, cuando cuando se mercantiliza, cuando lo ponemos en compra y venta, y
a mayor cantidad de recursos que tengan distintas personas, hacen que tengan mayor cantidad de viviendas, de terrenos, con mejores condiciones y demás. Eso va justamente en detrimento, como achicando la posibilidad, o perdón, acrecentando la posibilidad de que otras personas puedan acceder a este tipo de viviendas o terrenos a precios bajos. Qué sé yo, en su momento teníamos políticas, estoy hablando 1950, por ahí, incluso más hacia la década de los 90, políticas donde el acceso a la vivienda era a través, por ejemplo, de políticas sociales o políticas del Estado, donde se daban hipotecas para la compra de una vivienda, y eso se podía hacer gracias a que los valores del mercado estaban de alguna manera regulados. Bueno, cuando se dan estos como grandes apropiaciones de estos espacios, porque alguien que tiene, no sé, mucho dinero, muchos recursos, lo invierte en propiedades, lo que vamos haciendo eso a nivel mercado es que estas viviendas, estos terrenos aumentan de valor y menos gente los puede comprar. Bueno, un poco así muy resumido, esta discusión la da Lefebvre en 1969 y nos dice cómo nuestras ciudades se configuran de esta manera generando desigualdades de acceso. Eso mismo, esta misma discusión, la retoma Harvey en una línea mucho más contemporánea, que es en 2008 y en 2014, con dos libros distintos. El más conocido es el de Ciudades Rebeldes, y cómo, de nuevo, trayendo esta discusión del derecho a la ciudad, podemos hacer mediante la capacidad de intervención que tenemos en nuestros territorios, que hagamos posible de alguna manera ciudades más equitativas. Y acá lo importante o la premisa más que más se persigue con esta perspectiva es esta que les traemos en el recorte acá arriba. Que dice que, bueno, que el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos. Se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es además un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización. Acá en esto quiere decir que, bueno, también la suma de cada uno y de las necesidades y la forma de resolver cada persona hacen esta construcción de ciudad, y debemos pensarla en un colectivo. No es solamente yo que puedo tener mi casa y que me compro otras 3 casas más y las pongo en alquiler, y eso lo va poniendo justamente en discusión de, bueno, cuántas personas no pueden acceder a ese tipo de vivienda por este tipo de como riquezas, digamos, que se van como conjugando más en lo individual. Entonces, de alguna manera, pone eso en discusión, lo tienen también en la bibliografía, y se apoya fuertemente en esta idea de los derechos indivisibles. Esto es un paneo de la teoría. Lo que nosotros traemos y que nos parece súper interesante es la bajada de esa teoría a la Carta del Derecho a la Ciudad. Acá esto es un poco todos los antecedentes a nivel histórico que Lefebvre va citando a lo largo de los 3 tomos que son el derecho a la ciudad, y que, bueno, va hablando cómo las configuraciones de las sociedades y sobre todo de las ciudades ponen justamente sobre la mesa estas desigualdades que van generando. Y trae sobre todo la Declaración de Viena, esto es a posterior, donde sale la Declaración de los Derechos Humanos y posteriormente la Declaración de los Derechos Políticos, Sociales y Económicos. Estos dos grandes pactos, esto lo van a poder leer también más en profundidad, pero estos 2 grandes pactos son claves para pensar lo que después va a terminar en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Estos son los tratados internacionales, los pactos mundiales, que dan pie también a que esta teoría se baje, se procedimente, es decir, que marque cómo, con quiénes y de qué manera esto se puede hacer efectivamente realidad y se puede incorporar en justamente las legislaciones nacionales. Entonces, bueno, esto es un paneo muy rápido de por dónde se da la discusión más teórica y cómo esa discusión teórica termina de alguna manera
como situándose en instrumentos y en herramientas para poder intervenir estas realidades. Si bien en Argentina nuestra Constitución no adopta la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, sí tenemos dentro de los derechos el acceso a la vivienda adecuada dentro del artículo 14 bis, y es a partir de eso donde se reclama y generalmente se solicita al Estado que garantice o que genere políticas que garanticen el acceso a la vivienda para todas las personas. Obviamente, esto no lo podemos ver escindido, es decir, no lo podemos ver separado de los contextos sociales y políticos que vivimos. Hemos tenido momentos en nuestro país donde hemos tenido, por ejemplo, no sé, como más reciente es el Procrear, como créditos blandos para el acceso a la vivienda, después otros tipos de créditos para los mejoramientos. Bueno, ese tipo de iniciativas lo que hacen es, de alguna manera, colaborar en que se garantice el derecho a la vivienda y a la ciudad, porque volviendo a esta idea inicial de cuando hablamos del hábitat al principio, cuando hablamos de la vivienda, hablamos también de todos esos otros elementos, que es la infraestructura, la cercanía de equipamientos, el acceso al transporte público, bueno, un montón de condiciones que hacen a eso, al hábitat, que es lo que traemos y relacionamos a la idea de ciudad, ¿no? Bien, entonces, situando de alguna manera lo de la perspectiva que les decía, está la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que se celebra la carta en sí en el 2004, y esto que traemos acá es parte de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, que es una publicación que sale en el 2016. ¿Y qué buscan? Bueno, se busca el cumplimiento efectivo no solo del derecho a la ciudad, sino de todos los derechos, porque se habla fuertemente de la interdependencia justamente que hay entre un derecho humano y el otro, digamos, entre todos los derechos sociales, políticos, englobados en lo que es el derecho humano. Y los objetivos del desarrollo sostenible, sobre todo. Situándonos que esto también sale en 2016, parecido a, ¿se acuerdan cuando veíamos la nueva agenda urbana? O cuando veíamos, creo que en la segunda clase, lo de los objetivos también de desarrollo sostenible. Bueno, todo esto sucede más o menos en un momento, en un contexto muy similar, ¿no? Bueno, y lo primero que trae es esto de la Declaración de Viena, como que es el derecho a la ciudad, defiende su implementación universal, indivisible, interdependiente e interrelacionada en el ámbito urbano y en los asentamientos humanos en un sentido amplio. Entonces propone ciertos componentes estructurales que tienen que ver con el cumplimiento de la función social de la ciudad, digamos, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿qué es lo que sucede? Perdón, cuando veíamos las definiciones, por ejemplo, de desarrollo territorial, de que el territorio también es donde suceden justamente los vínculos sociales, los vínculos políticos donde vivimos y habitamos, y eso tiene justamente una función social. Entonces esto lo pone dentro de los principales componentes. El uso y la disponibilidad de los espacios públicos de calidad, los vínculos entre lo urbano, lo periurbano, lo rural, lo que también veíamos en la primera clase, las economías inclusivas, incluso las economías sostenibles que cuidan los medios en los que habitamos, como por ejemplo el ambiente, la ciudadanía inclusiva, la mayor y mejor participación por parte de la ciudadanía, la no discriminación, la igualdad de género y la diversidad cultural. Estos son los 9 componentes que ellos los plantean dentro de 3 grandes pilares que ahora los vamos a ver. Lo importante, esto lo tienen cargado dentro del aula virtual, después lo pueden leer, van a encontrar por un lado la parte de un recorte que hacemos sobre la teoría de Lefebvre y de Harvey, y después la carta. Y acá es importante que hagan como foco en la definición que trae esta plataforma, que tiene que ver con que el derecho a la ciudad es el derecho de todos y todas las habitantes, presentes y futuros, en esta idea de la sostenibilidad en el tiempo, permanentes y temporales, a usar, a ocupar, producir, gobernar y disfrutar
las ciudades, pueblos y asentamientos juntos, inclusivos, seguros y sostenibles, entendidos como bienes comunes. Acá, la idea de los derechos humanos, la función social, el bien común, son conceptos claves que son importantes para poder volcar esta teoría o mirar con estos ojos, con esta perspectiva, a la ciudad y a los territorios en general. Entonces, bueno, proponen esto, que es un derecho difuso, difuso porque no hay límites claros de cómo implementarlo y porque justamente hay una interdependencia con el resto de los derechos, y que es colectivo por sobre todo. Pone esto, la ciudad como el bien común, es donde todas las personas, más allá de la clase social en la que estemos, las condiciones físicas que tengamos, todos las habitamos. Y también marca las responsabilidades, quienes tienen mayor responsabilidad a la hora de tomar decisiones, pero también de abrir el juego a la toma de decisiones más participativas, y así también quiénes son los titulares de este ejercicio del derecho, que somos justamente todas las personas, todos los habitantes. Bien, acá entonces están los 9 componentes que les mencionaba, y los organizan en 3 grandes dimensiones que tienen que ver la dimensión política en el sentido de la acción, la toma de decisión para intervenir, para gestionar, para generar políticas públicas, por ejemplo. Bueno, eso por detrás tiene una toma de decisión que habla de una agencia política, la capacidad de poder diagnosticar y intervenir en nuestras ciudades de una manera que sea a conciencia del derecho a la ciudad. Después está la dimensión material, que tiene que ver con lo físico, lo funcional, lo que vemos, lo que efectivamente se ha construido por sobre, o cómo se ha conservado, por ejemplo, el ambiente en algunos casos, y ahí hace foco en la distribución espacialmente justa de los recursos, por ejemplo, y trayendo esto de el valor de uso, el valor de cambio. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese acceso a las viviendas, ese acceso al terrenos, a suelo con servicios, sea de la manera más igualitaria posible, por ejemplo? Y otra de las dimensiones es la dimensión simbólica, que hace foco en la diversidad sociocultural. Quienes habitamos estos territorios, estas ciudades, somos personas que en este colectivo, en este hacer comunidad de este gran bien común, bueno, traemos distintas culturas, distintas formas de vida, y que hay que encontrar también cómo eso se cuida, se comparte y se habita de alguna manera en la misma sintonía. Bien, entonces, perdón, me comí un video que les había puesto, pero es solamente para mencionarles, acá dentro de esta muy breve presentación de la parte teórica, hay un video del derecho a la ciudad, que lo pueden ver y pone justamente en discusión esto del valor de cambio, el valor de uso, que es todo obviamente complementario a la lectura que tienen en el aula virtual. Nosotros siempre nos interesa con el Javi traer recursos que no sean solamente de lectura, sino que puedan ver o que los puedan escuchar, porque también creemos que, bueno, cada uno va aprendiendo o va, sí, justamente eso, aprendiendo con distintos recursos y con distintas formas. Bueno, el derecho a la ciudad, entonces, con toda esta discusión de la forma de producción, de la forma en la que se van construyendo las ciudades, imagínense esto que les decía al principio de la revolución industrial para adelante, bueno, se pone en discusión esto, las ciudades crecen desigualmente y generan, a medida que siguen creciendo, mayores desigualdades, por eso aparecen los asentamientos populares, por eso tenemos zonas con mayores riquezas que otras. Bueno, a esto, no hace mucho tiempo, le suma también la crítica, o mejor dicho, el ajuste de mirar a las ciudades con perspectiva de género. Es decir, nosotros hablamos de un derecho a la ciudad, pero muchas teóricas y teóricas feministas dicen, bueno, el derecho a la ciudad, para quienes no todos ni todas vivimos las ciudades de la misma manera.
Entonces empiezan a discutir también esto que ya había corrido la efebre, de ponernos a discutir quiénes y cómo habitamos la ciudad. Las feministas empiezan a poner un ojo ahí y decir, bueno, la forma en que se han construido, que bien marca la efebre, que genera desigualdades, también ha generado espacios para unos y espacios para otros, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que busca un poco el urbanismo feminista es empezar a ajustar un poco estos lentes y poder ver que aún incluso en la gran bolsa de las desigualdades, cuando empezamos a mirar más situado, encontramos que esas desigualdades también son mayores para unos que para otros. Y acá lo que voy a introducir es un concepto que está muy trabajado en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, o sea, en América del Norte, que es la interseccionalidad. Acá lo que hablamos es de estas desigualdades que van más allá del género solamente, que incluso uno los empieza como a armar, por ejemplo, un gran rompecabezas o una gran capa de cosas que tienen que ver con el género, pero también tienen que ver con las edades, que tiene que ver con nuestro color de piel, con nuestra clase social, incluso con nuestras creencias. Y ahí se ponen en discusión, bueno, justamente que estas desigualdades son muy amplias y que algo tenemos que poder hacer con todos estos. Entonces se empiezan a discutir de alguna manera, bueno, cómo y desde dónde vienen y qué podemos hacer con ello. A partir de ahí se plantea esta idea de las ciudades feministas. Hoy actualmente las conocemos o seguramente lo han escuchado como las ciudades cuidadoras, que también lo vamos a ver un poco hacia el final, donde ponen en discusión las distintas esferas de la vida en la ciudad, que tiene que ver con una esfera reproductiva, la esfera productiva, lo político y lo privado. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles han sido estas tensiones entre lo reproductivo y lo productivo y por qué esto estaba tan marcado y por qué tan denunciado por el urbanismo feminista. Acá también, perdón, hay otro video para que ustedes, esto va a quedar colgada la presentación en el aula, pueden entrar y verlos, y si no, les puedo dejar ahí los links. Bien, bueno, la perspectiva de género lo que hace justamente es ajustar estos lentes para poder visibilizar estas desigualdades, en este caso haciendo foco en el género, pero como les decía, que nos trae la interseccionalidad, no solo sucede con el género, sino que lo podemos ir como, lamentablemente, acrecentando a medida que le vamos poniendo distintos aspectos de esta desigualdad. Acá, quedándonos entonces solo con lo de la perspectiva de género, lo que empieza a poner en debate es justamente que no todas las personas habitamos de la misma manera y que para poder mirar eso de otra manera, lo que tenemos que hacer es poder deconstruirnos y desnaturalizar esta idea de que las ciudades se crean para un sujeto universal, ¿sí? El diseño generalmente urbanístico más tradicional siempre se pensó en marco no solo del urbanismo, pasa en la salud también y en muchos otros aspectos, pero centrándonos acá en esto del urbanismo, bueno, las ciudades se crean pensando un prototipo de persona que la habita. Y o casualidad, lo que nos dicen estas perspectivas es que ese prototipo de persona cumple una serie de rasgos que no son los rasgos que más vemos, sino que son rasgos hegemónicos. Estos son que este prototipo de persona es un hombre blanco, masculino, es decir, como masculinizado, que lo vemos hombre en todas sus cualidades, y que además es un hombre que tiene riqueza, ¿sí? Entonces, quien habita la ciudad no tiene ninguna discapacidad en esta idea, ¿no? De quiénes y para quiénes se piensan y cómo se construyen y se diseñan, no tiene ninguna discapacidad, no anda con ningún cochecito por la calle, no lleva de las manos a ningún niño, puede hacerlo sin tener miedo a transitar en la calle de noche. Es una persona seguramente en esto de la riqueza, lo masculino, bien vestido, respetable y un montón de
aspectos que suman a esta idea del prototipo de persona que, si uno lo ve en la realidad, empieza a distar mucho. Entonces, ¿qué nos denuncia ahí la perspectiva de género? Que es ese prototipo de persona con el que se piensa, en realidad lo que hace es ocultar que hay otras experiencias, hay otras personas que vivimos y habitamos y que generalmente se las ha considerado como las minorías. Y acá van a ver que está puesto entre comillas, porque, por ejemplo, si vemos solamente el género, sabemos que el 53% de la población es mujer, por ejemplo, así en porcentajes muy amplios y pensando solamente en categorías hombres-mujeres, ¿no? Obviamente que podemos problematizar y profundizar eso también. Pero digo, sí, generalmente en esto de las minorías se han como generalizado cosas que no terminan siendo del todo así. Entonces, ¿qué pasa con este urbanismo hegemónico? Invisibiliza a todos los que no son este prototipo de persona, es decir, invisibiliza a los que no son hombres, no blancos, no ricos, y ahí podemos decir a las que somos mujeres, las que son diversidades, a las que son hombres pobres, por ejemplo, porque también no es solamente la cualidad de ser hombre, sino este combo que es hombre, blanco, masculino, rico, totalmente capacitado en todos sus aspectos. Entonces, el que no cumple con ese combo, bueno, generalmente encuentra en este habitar de la ciudad desigualdades que nos golpean cada vez más. Entonces, un poco lo que hace el organismo feminista es poner en discusión esto. Y, bueno, acá lo interesante es esto de, bueno, la perspectiva de género. ¿Qué es esto de perspectiva? Perspectiva, así como también les dije al principio con lo de el derecho a la ciudad, como que también les decía, teoría, perspectiva o enfoque, perspectiva y enfoque, habla de esto, de los lentes, la manera o el lugar desde el que miramos lo que sucede. Entonces, cuando hablamos de la perspectiva de género, seguramente han escuchado hablar de que nos ponemos estos lentes violetas. Violetas porque habla del color que toma el feminismo para su lucha, y cuando decimos que nos ponemos estos lentes, decimos que son útiles para visibilizar cómo esas representaciones hegemónicas, este prototipo de persona que les contaba recién, organizan el mundo. Y que si nos ponemos estos lentes y empezamos a ver que estas desigualdades suceden, podemos reconocer que hay diferentes experiencias que devienen de las diferentes formas de ser y de hacer. Es decir, de cómo trabajamos, dónde trabajamos, cómo somos, cómo nos vestimos, cómo transitamos en nuestras ciudades. Y esto, las críticas o las teóricas del organismo feminista lo, se lo asignan a este sistema heteropatriarcal, que es como un gran orden a partir del cual las ciudades se organizan, se piensan, un orden que es como, si les dijera, un paradigma, una manera de creer, de pensar y de valorar el mundo, que es en el que todos estamos insertos en esta contemporaneidad, donde lo que se denuncia justamente es esto, que es un conjunto de normas y de valores que no es que todos pensemos igual, pero que sí que son los hegemónicos, son los dominantes, que terminan influyendo en nuestra sociedad y en la configuración del espacio. Y esto también lo hacen esta misma relación que hace Lefebvre en su momento con el acceso a la ciudad y demás, que tiene que ver con que está fuertemente vinculado al sistema de producción capitalista. Esto de el gran empresario y el proletariado, como decía Marx, que es la línea que toma Lefebvre, bueno, acá lo que dicen las teóricas feministas es, bueno, ese proletariado, ese trabajador que va a trabajar a la fábrica, qué sé yo, o casualidad es un hombre en ese momento, ¿no? Pensándolo en ese contexto, y esto traído a la actualidad, vamos a ir viendo cómo esa desigualdad se acrecienta. Volviendo a ese punto, dicen, bueno, este trabajador del sistema de producción capitalista es un hombre que está en la esfera productiva.
¿Qué es el espacio público? El afuera de la casa, el que va, el que sale a trabajar. Y cuando yo digo el que va, el que sale a trabajar, rápidamente se nos viene la idea del hombre proveedor. No digo que esto sea 100% así, sino es estos valores y pensamientos como estas justamente normas y valores dominantes que han ido dando vuelta en nuestras formas de que nos crean, no, que somos como sociedad y que creemos como sociedad. Esto de las mujeres estamos asignadas a ciertas tareas y los hombres asignados a otras tareas, que en esto se empieza a evidenciar cómo esas tareas también hablan de una distribución de tiempo, pero también hablan de una distribución de espacio. Entonces, cuando nosotros les decíamos, bueno, las ciudades están diseñadas para un prototipo de persona que o casualidad es hombre, ese espacio, esa ciudad, estamos hablando del espacio público, ¿sí? Y que estos roles tienen que ver con el hombre que sale a trabajar, que va, que a la fábrica, que al banco, que a la empresa, y que eso sucede donde suceden las cosas públicas de nuestras ciudades. En paralelo a eso, a las mujeres, esta forma de ver el mundo, generalmente lo que ha hecho ha sido asignarlas a los lugares más privados. ¿Se acuerdan esta frase que mucho trae el feminismo de lo personal es político? Bueno, tiene que ver con esto, de que lo personal sucedía en el espacio privado, en la casa, puertas adentro, donde la mujer cocinaba, donde la mujer criaba a los hijos, donde atendía y hacía todas las tareas del cuidado de la casa, esperando a este hombre proveedor, ¿no? Entonces, eso lo que denuncia el urbanismo feminista o las teóricas feministas es que teníamos asignados espacios distintos, espacio público por un lado, espacio privado por el otro, y que eso estaba relacionado a lo productivo por un lado y a lo reproductivo por el otro. Esto, insisto, no es que es 100% así, pero en la historia, a lo largo de la historia, hemos visto cómo las mujeres han salido un poco de ese lugar. Nosotros si pensamos en nuestra abuela o bisabuela, seguramente todavía era la mujer asignada a este espacio privado de la casa, donde seguramente se dedicó a criar a los hijos, a cuidar la casa, a mantener como todo para que el hombre cumpliera su función de proveedor y productor. Bueno, eso se denuncia y lo que empieza a aparecer, y se denuncia no solo a nivel valor, sino che, las ciudades también vemos que están construidas bajo esta misma lógica. Entonces, lo que ponen en discusión es que estas esferas del espacio productivo y reproductivo estaban como separadas, pero que con la crisis del sistema capitalista, con el neoliberalismo, el primer neoliberalismo en la época de los 90, con antes de eso la división del trabajo, estamos hablando después de la revolución industrial, esto de cuando empiezan los derechos laborales y sociales y se divide la vida, la división del trabajo justamente en lo laboral, lo residencial, la casa para dormir, para comer, y lo social, como el tiempo más de ocio. Esa era la lógica, que es lo que ven acá a la izquierda, esa era la lógica que se tenía. Lo que marcan las teóricas feministas es que, bueno, a partir de la crisis del sistema capitalista y a partir sobre todo del neoliberalismo, en fines de los 80, 90, de acuerdo a los países en los que lo veamos, bueno, ese contexto de posguerra, de caída del Estado más comunista, la entrada la caída de un Estado más del tipo de bienestar y demás, lo que sucede es que muchas mujeres salen al mercado laboral por una necesidad también de mayor ingreso, ¿sí? De mayor ingreso porque ya no alcanzaba, porque pocas mujeres habían en su momento alcanzado o logrado estudiar carreras que si hacemos doble clic en eso podemos ver que también tenían que ver con las tareas de cuidado, pero profesionalizadas, por ejemplo, enfermeras,
curanderas, maestras, como todo lo que de alguna manera siempre estuvo vinculado, relacionado a cuidar al otro. Mientras que las tareas de los hombres se seguía como dentro de esta misma bolsa del productor, el con fuerza, el que hace como ese otro tipo de tareas, digamos. Se democratiza de alguna manera el acceso al trabajo, pero sigue estando dividido entre quienes que, y las mujeres siempre, o no sé si siempre, pero generalmente tenían esta idea de el sexo más débil o el cuerpo más débil, entonces había tareas que no se podían hacer. Bueno, todo esto se viene y se pone en discusión en la segunda ola del feminismo. Esto para que se ubiquen más o menos, estamos hablando de 80-90, hoy estamos más en lo que depende de las líneas teóricas, pero en lo que sería la tercera ola del feminismo, algunas hablamos de la cuarta ola, donde lo que se sigue haciendo es discutiendo estas formas de desigualdad. ¿Qué pasa después de esta crisis que les contaba? Bueno, no es que esas esferas de lo productivo y reproductivo, bueno, efectivamente se rompen y hay una mayor democratización y una mayor igualdad, sino que no, a las mujeres se les suma lo productivo dentro de lo reproductivo. Entonces, todo esto de las tareas domésticas, de crianza, del cuidado del hogar, se les suma también el salir a trabajar para poder llegar, para poder acceder a la vivienda, para mejorar las condiciones materiales de vida. Eso, sin embargo, no se da en todos no se da como de forma igualitaria, y no es que los hombres empiezan, por ejemplo, a cumplir más roles en lo reproductivo. Obviamente que si entramos a casos puntuales, vamos a encontrar que sí, que muchos hombres han hecho este clic o este quiebre y están dentro de lo que es la división de tareas, la igualdad de responsabilidades ante la vida cotidiana, pero volvemos a esto. Estos son como las teorías más generales que nos ayudan de alguna manera a salir de los casos aislados y poder ver cuál es o para dónde va esta regla y esta norma. Y que acá decimos, bueno, todo esto son los derechos o las discusiones en términos de género, pero insistimos, ¿en qué tiene que ver en la ciudad? Bueno, lo que hace el urbanismo feminista, y ustedes tienen para leer a Ana Falú, pero después acá les traigo algunas de las teóricas como más clásicas o más renombradas en esto. Ana Falú es cordobesa, súper pionera en discutir y hablar sobre esto en Latinoamérica, pero Jane Jacobs es una de las primeras arquitectas en la que pone justamente en discusión cómo al habitar las ciudades se da cuenta de que las mujeres las habitamos de otra manera. Y que eso de habitarlas de otra manera no estaba separado, no estaba escindido de estos roles que socialmente nos asignaban, ¿sí? Como las débiles, como las que teníamos como más tareas como hacia el hogar, que nuestro único rol era cuidar de otros. Bueno, lo empiezan a denunciar y eso se empieza a hacer también como, si uno lo mira de una mirada integral justamente, como estas ciudades de repente no, pero podemos evidenciarlas, son lugares que muchas veces para nosotros son peligrosos. Por ejemplo, espacios que no tienen luminarias, o que están abandonados, o que, no sé, de repente tenemos grandes descampados. Bueno, ahí, si pensamos las situaciones de violencia o de feminicidios, o donde suceden todas estas cosas, también vamos viendo cómo el género o esas desigualdades y esas violencias por razones de género suceden en los espacios públicos, suceden en las ciudades que habitamos. Entonces acá es donde volvemos a hacer este vínculo de cómo hacemos para que nuestras intervenciones en las ciudades busquen que estas ciudades sean justamente más aptas para todas las personas. Y acá es donde también está el salto de no solo aptas para todas las personas en términos de género, de hacerlas más seguras, más caminables, más iluminadas, sino también pensar
en todas las personas que las habitamos, en este prototipo de persona, en este hombre blanco, rico, capacitado con todo, pero también en la mujer, pero también en el hombre que no es rico, que es de otra clase social, el hombre que es de otra, otra religión, otra cultura, de que es de incluso otra etnia. Entonces ahí es cuando esto que yo les decía de la interseccionalidad lo traemos y el urbanismo feminista lo propone como poner la vida cotidiana en el centro. La vida cotidiana que depende de las distintas experiencias que vivimos y a través de dónde vivimos todas estas experiencias, a través de nuestro cuerpo. Por eso acá van a ver que tenemos este como círculo concéntrico, donde pone distintos territorios. Hay un grupo, una organización de feministas también de Córdoba que la lidera, o la lideró mucho tiempo, Ana Falu, que es SICSA, habla de los 4 territorios: el cuerpo, la casa, el barrio y la ciudad. Y acá traigo fuertemente el cuerpo porque es a través de nuestro cuerpo en el que experimentamos las desigualdades que vivimos en las ciudades. Por ejemplo, no es lo mismo esto, el color de piel que tenemos, si usamos algún tipo de ropa que tenga que ver con nuestra religión, si tenemos que todas las capacidades o algún tipo de discapacidad, como por ejemplo andar en silla de rueda, usar un bastón para, porque no tenemos toda nuestra visión, o distintas formas, bueno, todo eso lo hemos expresado como el primer lugar en nuestro cuerpo. Y ese es el cuerpo que nos hace justamente poder transitar y vivir las ciudades de distintas maneras. Incluso este cuerpo, estos cuerpos, digo, pueden tener todas las condiciones, pero, no sé, transitar la ciudad, como les decía al principio, con un cochecito o con niños en la mano. Bueno, las ciudades también varían un montón de acuerdo a en qué momento de nuestra vida lo hacemos. También, si lo hacemos en el momento en que si tenemos niños, si somos, no es lo mismo tener niños y ser mujer que hombres y andar con niños en la calle, son distintas las experiencias, no es lo mismo ser una persona joven que ser una persona adulta mayor y transitar con un bastón, por ejemplo, o con un andador por la calle. Entonces, ven que ahí lo que yo estoy haciendo es poniéndole como distintos condimentos, distintas características que tienen estos cuerpos y que efectivamente hacen que estas experiencias sean distintas. Entonces, y recapitulando, la propuesta de todas estas discusiones teóricas, de estas perspectivas, es cómo ponemos esas experiencias de lo que sucede efectivamente en nuestras ciudades para poder a partir de ahí transformarlas. Y ahí, en eso, lo primero que surge de esto es poder hacer ciudades próximas y compactas. Y multiescalares en esto de poder pensar qué es lo que sucede en mi cuerpo, en mi casa, pero también en mi barrio, qué es lo que tengo cerca y puedo resolver dentro de mi barrio. Tengo cercanía a equipamientos, me pasa la recolección de residuos, tengo transporte público en cercanía, ¿no? ¿Cómo es el acceso a esa ciudad más grande, al centro, por ejemplo, de nuestra ciudad? Son todas discusiones que se van acercando a cuando nosotros hablamos justamente de ciudades próximas y compactas. ¿Compactas qué quiere decir? Que estén consolidadas, que no haya grandes vacíos urbanos o que esté desorganizada la ciudad. Por ejemplo, tenemos un barrio por un lado y para llegar al centro tengo que pasar por muchos lugares donde no hay nada, donde no hay iluminación, o por partes sí, por partes no. No hay acceso a todos los servicios. Bueno, cuando eso está o lo vemos desorganizado en el territorio, es justamente lo contrario a pensar ciudades compactas. Pero, acá también, perdón, tienen otro video para después poder entrar y verlo. Perdonen mi perra. Pero además, nosotros le traíamos ahí no solo lo de las ciudades feministas o del urbanismo feminista, sino también cómo estas discusiones, que si bien no entran dentro de lo del género o del feminismo en sí, pero cómo estas discusiones de cómo vivimos y cómo habitamos las ciudades, las diferentes personas que justamente las vivimos,
han traído otras discusiones que nos hacen pensar otros modelos de ciudad al que nosotros los traemos acá como, bueno, modelos de ciudad posibles. Y esto, ¿qué traemos? Como que está en línea, pero tal vez no tiene como esta carga más teórica o más, no sé si como ideológica, pero sí que tiene que ver con los valores y formas de ver el mundo que tenemos. Bueno, también hay otras alternativas, hay otras discusiones que se vienen dando, pero que tienen el mismo foco, que es, bueno, ¿cómo hacemos estas ciudades adaptables y vivibles para todas las personas? Entonces acá vemos, por ejemplo, que hay muchos colectivos, organizaciones, incluso el urbanismo que trabaja fuertemente en los espacios públicos. Bueno, propone esto de pasar de ciudades, que en muchos casos, por suerte hoy lo estamos viendo como algo que, sobre todo después de la pandemia, se está volviendo realidad, donde este tipo de ciudades, así donde no hay gente transitando, están todos dentro de sus autos, donde es justamente una ciudad casi que apática, bueno, se empieza a transformar en espacios donde hay más vida, hay más verde, donde las personas no solo transitan, sino también se quedan, viven la ciudad, se toman un café, donde esta ciudad, seguramente la que vemos arriba, es una ciudad inundable, ¿no? Donde llueve, acá no tenemos árboles, no tenemos, o donde un día de verano posiblemente pasar por ahí implica que haga muchísimo calor. Bueno, este tipo de pensar de esta manera, perdón, poniendo la vida cotidiana en el centro, que es lo que nos pasa cuando transitamos en un lugar versus en otro, tiene que ver con esto. ¿Cómo transformamos los espacios de forma tal que los podamos vivir, hacer vivibles y democráticamente, digamos, y accesible para todas las personas? Acá, por ejemplo, si uno piensa en esta imagen solamente, esto de la ciudad productiva, ver esta ciudad destinada solamente a ir a trabajar y resolver como los problemas o no problemas, pero los aspectos de la vida más común, como esta que les traíamos común en su momento, de ciudades que crecen y que no importa tanto cómo o para quiénes. Bueno, acá vemos eso, lugares de paso, ¿sí? ¿Dónde? Esto, nadie la habita, nadie está viviendo o sintiendo esa ciudad de otra manera. En cambio acá, cuando vemos que esos cambios donde es posible que todas las personas habiten esos espacios públicos, transiten por ahí, que los niños jueguen mientras que alguien va al banco, mientras que otros trabajan en su computadora en un bar, por ejemplo. Bueno, las distintas formas de producir también se conviven con las distintas maneras justamente de habitar. Eso por un lado. Después, otro tipo de iniciativas tienen que ver con las citas slow, que tienen que ver con las ciudades lentas, esto que también hablamos de lo próximo, donde todo lo puedo hacer caminando porque me queda cerca, me queda entre unas 5 y 10 cuadras o a 5 minutos como mucho de donde yo vivo y donde yo habito. Esta es una iniciativa que está buena también que puedan entrar, buscarlo y demás, porque ha crecido mucho en todo el mundo, donde justamente lo que buscan es, bueno, desincentivar el uso del auto, incluso del transporte público, y donde tengamos todo en cercanía, donde no tengamos que hacer grandes distancias para, por ejemplo, ir a trabajar, que tal vez en Villa María, en Córdoba un poco más, no sea una gran realidad, pero sí es una realidad en las grandes ciudades o las grandes metrópolis, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo incluso en esas grandes ciudades podemos hacer estas mini ciudades o nuestros barrios justamente con los equipamientos, con las características que necesitamos para resolver nuestra vida en cercanía? Después, otro tipo de iniciativa tiene que ver con las Smart Cities o las ciudades inteligentes, donde además de poner esto de la cotidianeidad en el centro, está también la disponibilidad de energía para la mejora, perdón, tecnología para
la mejora de las condiciones, donde también se plantea esto de, por ejemplo, tecnologías que nos permitan acceder con energías renovables, como los paneles solares, acá vemos, por ejemplo, los de viento, molinos de viento, pero no estoy hablando bien con propiedad. Bueno, como también esto de la cercanía y cómo hacer estas ciudades que van un poco más desde lo sustentable, desde lo tecnologizado incluso, pero que también está fuertemente vinculado a esto, a la cercanía, al poder resolver nuestras cotidianeidades de maneras más simples y más accesibles para las distintas necesidades que tenemos. Bueno, y acá hay esto también es como todo lo que implica lo de las ciudades inteligentes. Ahí te escucho, Claro, Javi, José. sí, ahí sumo un poco a Dale, modo así me de, tomo un mate. dale, sí, ahí sumo un poco lo que venías planteando, de que, bueno, en primera instancia, todas estas miradas que hoy nosotros las definimos como nuevas áreas de intervención, pero en realidad son definiciones que ya hace mucho tiempo se están trabajando, así que no son tan nuevas. En todo caso, cuesta incorporarlas a los circuitos de los gobiernos locales, y me parece que es importante que las recalquemos en nuestra asignatura, ¿no? La idea del urbanismo feminista y hacer una mirada no solo de lo que sucede en el espacio público, sino también en el espacio privado y la relación que hay entre lo público y lo privado, que no es tan, hoy por hoy, no es tan tajante, sino que hay una relación entre los mismos, es súper importante. Hablar de estos temas hoy con intendentes, con gente que está en la gestión, sí puede ser algo novedoso, así que desde la academia lo tenemos que impulsar, pero en la academia hace mucho tiempo que se viene hablando y que hay muchos matices para trabajarlo desde lo práctico. Hoy por hoy, yo llevo muchas veces el pragmatismo para explicar algunas cosas que tienen que ver con todos estos conceptos y teorías. Por ejemplo, si vamos a hablar de urbanismo feminista, de la ciudad del cuidado, pensando en que el 70, 80 o 90% de las personas que habitan en ciudades no son el perfil ideal que se planteó hace 50 años, 70 años, que era esta idea de la persona en plenitud, joven, sin inconvenientes, con dinero para moverse por la ciudad en cualquier medio de movilidad, que se pudiera mover sin miedos en lugares de los bordes o de la periferia, etcétera, etcétera. Todo esto hace pensar en que la ciudad tiene que ser un poco más amigable, que la ciudad te tiene que dar posibilidades en el espacio público, en el espacio privado, para estas necesidades. Es decir, cuando uno piensa en hábitat integral, pensamos en las actividades que hacemos todos los días, cuando miramos, ¿se acuerdan? Patrones de vida sostenibles, y decíamos, no solo tenés que pensar el lugar para trabajar o el lugar para dormir, el lugar para residir, sino que tenés que pensar en todas las actividades que tienen que ver con la vida cotidiana. O sea, si hay un vínculo con educación, un vínculo con salud, un vínculo con recreación, un vínculo para moverte en los sistemas, todo eso es parte de la vida en la ciudad, no solo la estructura de una vivienda o la estructura de un techo, la idea de hábitat, es mucho más amplio, es todas esas relaciones. Por lo cual que esas relaciones sean más amigables sería el primer punto. Segundo, con pequeños gestos cambian las cosas, porque, por ejemplo, cuando pensamos el diseño de los espacios públicos, desde las lógicas del paisaje y del urbanismo, hay muchas variables a considerar, todo lo que tiene que ver con lo verde, la forestación, las nuevas tecnologías, la eficiencia energética, hay un montón. Pero también hay que incorporar esta idea del vínculo entre accesibilidad, hacer más accesibles estos lugares, y pensar muchas veces en gestos que tienen que ver, bueno, a ver, si tenés que decidir en una inversión pública, en un borde urbano que tiene algunos problemas de inseguridad, porque es oscuro, porque tiene una configuración que hace que la gente no quiera llegarse ahí porque es inseguro y demás, lo primero que tenés que hacer es una propuesta de intervención donde pensés incluir a la mayoría y donde todos puedan recorrer ese lugar. Por lo cual, si yo tengo que hacer
un listado de rubros e ítems para hacer una obra en el espacio público, lo primero que diría es, iluminame el espacio público, iluminación, haceme veredas, haceme senderos y busca que sea seguro el lugar. Es decir, que no tenga lugares que sean un espacio complicado para poder moverse. Hay que tomar muchas más definiciones que en cualquier espacio privado. En el espacio público tenés que buscar la manera de que la gente se sienta segura para estar ahí. Bueno, fíjate vos, poner primero la inversión de la iluminación, segundo el sendero, tercero, es una manera de procesar las propuestas. Y en todo caso, sí, después incorporar la actividad lúdica, los juegos, los bancos, el lugar para estar, que son todas cosas importantísimas para darle vida al lugar, pero si tenés que elegir, invertir por ahí. Eso ya es un gesto que puedes plantearle a un intendente o a una secretaría que vincule hábitat con lo social y con el ambiente. Es decir, es una variable que la tenemos que poner en la mesa y tratar de ponerlo con cuestiones pragmáticas, como esta que les digo. El grupo ese que comentaba Caro, de SIGSA, ha trabajado, primero es SIGSA con S, CES de vuelta. Me parece que está bueno que lo googleen. Ha hecho un trabajo en Villa María y Villa Nueva muy lindo sobre las áreas que la gente detectaba que eran zonas inseguras, ¿sí? Bordes urbanos, espacios públicos, inclusive de costanera, que no tenían ni el equipamiento ni la iluminación, y entonces había toda una definición de quienes andaban por ahí que solo podían hacer esos circuitos en ciertos horarios y posiblemente con algún acompañamiento, ¿sí? No podían ir estas personas de manera solitaria, en cierto horario, a partir de 7 de la tarde, 8, o cuando oscurecían no podían llegarse, eran lugares donde podían recibir algún tipo de agresión verbal o explícita. Los relatos que se contaban en estos lugares, me parece que está bueno ponerlos y rescatarlos. Y sumo en esto de las nuevas áreas de intervención que Caro cerraba al final, que va a pasar que van a sumarse nuevas posturas, nuevas propuestas, se van a ayornar las que están. Sobre Smart City, sobre ciudades inteligentes, hoy la nueva agenda urbana está trabajando mucho, está poniéndolo como una línea muy fuerte. Este año lo volvió a poner sobre el tapete de cómo los smartphones, los celulares, el vínculo hasta la inteligencia artificial puede ser un colaborador para el desarrollo de las ciudades, de acompañar a la mejora de la calidad de vida de los pobladores, y que podés aprovechar la herramienta del smartphone y a partir de ahí, de que desde el teléfono te llegue información de eventos, de actividades, de por dónde podés andar, de qué es lo que pasa con el tránsito vehicular, de cómo podés moverte en cierto sector de la ciudad, y te va diciendo en tiempo real, en un teléfono, cómo te podés mover, y esto también tiene una lógica del vínculo con lo comercial. Hay todo un lado que tiene que ver con la lógica del capitalismo que vivimos también, ¿no? Todo esto no es gratis, ¿no? Si está todo esto, también hay una movilidad para la vida comercial, podés llevarlo para lo cultural, para lo deportivo y recreativo, pero también hay una parte que tiene que ver con lo que se vende, el marketing de la ciudad y la venta de la ciudad. Está un poquito también metido eso adentro. Entonces, bueno, es un eslogan que hay que mirarlo y en todo caso hacer una mirada crítica de cómo te puedes llevar una herramienta hacia un lado más comercial o hacia un lado más de darte calidad en la vida cotidiana. Las grandes ciudades o ciudades intermedias lo utilizan cada vez más, ¿sí? Como para darte más prestaciones, más eficiencia en el uso de la ciudad o el andar en la ciudad. Y después, con respecto a las Smart City, perdón, las las ciudades lentas, es una búsqueda que hay muchas ciudades que por ahí son de ciudades pequeñas o medianas, ya no en general no es tanto de las grandes ciudades, sino que trabajan en ciudades pequeñas. ¿Por qué? Porque buscan relacionarse de una manera distinta con el entorno regional, si se quieren. Entonces, buscan un ritmo de vida más lento, buscan una relación más cercana, donde hay espacios donde se combinen
por ejemplo, no sé, la venta de productos de la región o locales, donde haya un mano a mano entre la gente, donde el tiempo que no le dedicas a moverte en transporte de un lado al otro lo podés dedicar a relaciones humanas, entonces es más cerca, hiperciudades de la escala de Villa María, Villanueva o los 420 municipios, gobiernos locales que tiene la provincia de Córdoba, lo podés llegar a utilizar y tiene que ser visto positivo, no está tan, no está planteado en muchos lugares esta idea, porque la idea de el ritmo, la velocidad, las grandes autopistas, las grandes circulaciones, las grandes avenidas, los grandes edificios es lo que vende, y en realidad este es un modelo súper sustentable y sostenible en muchos aspectos. No hay necesidad de tener grandes torres y grandes autopistas en una ciudad, y menos una ciudad como la nuestra, una ciudad de 30.000 habitantes, una ciudad de 50.000 habitantes, hasta de 150.000 habitantes hay ciertas necesidades que están medio forzadas, y eso lo vemos en nuestra ciudad. Entonces, allí la mezcla entre una ciudad que busca ese modelo de la ciudad lenta, más un plus de lo que podría ser esta ciudad inteligente que te ayuda, más lo que podría ser la ciudad de los 15 minutos, que tiene un poco que ver con esta idea de que vos lográs el hábitat integral a pie o en bicicleta en un tramo de no más de 15 minutos. Entonces tenés cerca el trabajo, cerca el lugar para recrearte, cerca la actividad de salud, de educación recreativa y laboral, de residir, todo lo tenés ahí. Bueno, es también un eslogan, ese eslogan nace en París, lo marca la alcaldesa de París hace unos años, en esta idea de que como ellos habían logrado descentralizar parte de la ciudad de París, entonces en cada descentralización vos tenías como paquetes de actividades donde en el norte, en el este, en el sur, había como espacios o áreas que te permitían la descentralización total administrativa, en vez de tener un solo municipio donde vos tenías varios, donde las actividades culturales las podías utilizar o con un medio de transporte rápido te movías en la ciudad de una punta a la otra y podías estar en un espacio recreativo, en un espacio cultural, en un espectáculo, etcétera, etcétera. Es decir, la ciudad de los 15 minutos es un eslogan que muchas ciudades lo toman y ahí lo que hay que hacer es una mirada crítica si realmente están logrando lo que te dice la idea de la ciudad de los 15 minutos. Porque a mí me encantaría decir que en Villanueva se está promocionando una idea de la ciudad de los 15 minutos, pero si yo miro no tengo transporte público, no tengo la seguridad para moverme de acá hasta allá. Capaz que caminando, capaz que caminando voy de acá hasta, yo estoy a 15 cuadras de Villa María. Voy caminando, voy barro, estoy al toque. Ahora, ¿están las condiciones en mi ciudad para un día para el otro tener un sistema que a mí me permita estar en un conglomerado, como en este caso Villa María y Villanueva, y vincularme con las actividades, o un Córdoba, que tenés en un barrio cierto nivel de descentralización de alguna actividad administrativa, cultural, deportiva, y tener un sistema de transporte que te ayuda a moverte y que podés, digamos, aprovechar los beneficios que te da la ciudad en cuanto a esta mirada del hábitat integral. Bueno, en síntesis, todos estos modelos está bueno que los revisen en términos críticos, que hagan la mirada de si eso está sucediendo, de cuáles son las condiciones para que no quede en un eslogan escenográfico de lo que quieren ser, sino en una propuesta que puede, en un lapso de tiempo, concretarse, materializarse y no ser una utopía porque está de moda y bueno, vamos a usarlo porque está de moda, ¿no? Tal cual. Y ahí, en esto que lo que me parece que es el hilo común de todo este tipo de discusiones y de intervenciones, bueno, ¿para dónde justamente modificamos estas ciudades o seguimos como que crezcan, pero en determinadas, con determinadas normas o con determinadas miradas por detrás? Para mí el punto común tiene que ver con esto de la mejora en la calidad de vida. ¿Cómo hacemos para que todas las personas que habitemos, la habitemos de forma tal que no nos o que nos sume en nuestra mejor calidad de vida, pero no nos reste en lo que sucede? Entonces ahí también esto de poder pensar de que si hacemos, no sé,
una ciudad donde las veredas son aptas para una persona con discapacidad visual o discapacidad motriz, bueno, también es útil para niños y ancianos, por ejemplo. Si hacemos una ciudad que esté iluminada y donde las mujeres se sientan seguras, también va a ser seguro para que transiten los hombres, para que transiten las infancias y así. Entonces esto de, bueno, poner en común que todos vivimos experiencias distintas, pensando en esto de que lo común no totalice, sino que sea justamente el lugar donde todos podamos vivir y cumplir esto que bien trae el derecho a la ciudad de la función social, del bien común de este territorio donde, bueno, estamos todos, todos habitamos y todos tenemos que poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, un poco hacia allá van todas estas iniciativas que a mí lo que me parece súper interesante es que a medida que pasan los años, uno diciendo, bueno, hasta por suerte hemos llegado acá, pero también suceden otras cosas, no sé, muy pre-pandemia y post-pandemia, para mí cambió muchísimo el cómo vemos y qué tan conscientes somos de estas barreras que tal vez hay en nuestras ciudades. Y esto, que cuando hablamos ciudades, hablamos desde el pueblo y desde, digamos, no estamos hablando de cantidad de habitantes y qué es lo que lo hace ciudad por carta orgánica, sino justamente nuestro territorio, este lugar donde vivimos, donde está la planta urbana, lo rural, lo periurbano. Ahí es, bueno, qué tan, yo lo digo muy en democrático, en sentido de como igualitario y accesible para todas las personas es, bueno, por ahí va, por ahí está la discusión, digamos, cómo construimos y cómo hacemos o intervenimos, tratando de evitar que sigamos replicando desigualdades, que sigamos teniendo ciudades segregadas, fragmentadas, desiguales. Eso. Buenísimo. Bueno, Bueno, creo que este tema da para trabajar. Nosotros es, en algún momento, claro, habíamos planteado armar algún esquema práctico con sí, esta temática. Ahora, por el tema de que se nos han corrido un poquito las clases, eh, lamentablemente no sé si va a dar el queda ahí. tiempo, ¿no? Para poder No, hacer una propuesta, pero sí lo que se me ocurre, en base a lo que hablamos al principio, que ya hoy deberíamos iniciar el trabajo integrador final y en 15 días tener una propuesta. La idea de monografía es una posibilidad. También puede haber una propuesta más libre, más flexible de parte de ustedes, que no tenga necesariamente el formato de monografía, puede tener un formato distinto, puede ser un poco más libre, ¿sí? Me parece que no nos vamos a atar a que tenga que ser una no, sí. lógica de monografía. Lo importante es que esté la reflexión sobre unidad temática y el caso, ya sea un caso barrial o a nivel ciudad o a nivel territorial más amplio, tiene que estar sí o sí el caso, no tiene que quedar en conceptos y en teoría, sino bajar el caso. Y puede estar un poco más liberada la idea del trabajo integrador, puede ser un poco, Sí. pueden trabajar con imágenes, pueden trabajar con frases, pueden hacer un video también si les gusta, si les gusta un tema y quieren desarrollar y usarlo audiovisual como presentación y Como un grabarlo. disparador, por ejemplo, también. Sí, sí es importante que traigan de alguna manera alguna cita, que den cuenta que han leído algo de la bibliografía que está cargada en el aula y que tiene que ver con lo de las unidades, y que al menos elijan dos temáticas que sean, no sé, desde desarrollo territorial y hábitat, crecimiento, perdón, territorio en conflicto o estas áreas, perspectivas de intervención para disminuir la desigualdad, que fue como el otro nombre que le pusimos a la unidad de nuevas áreas de intervención, pero sí que puedan traer algo de lo que hemos visto a lo largo del cuatrimestre, de forma tal que nosotros también podamos evaluar, bueno, qué reflexiones les surgen a ustedes después de haber visto todos estos contenidos, visto reforzado por ahí, a muchos ya tengan alguna lectura o algo sobre el tema. Bueno, Eh, en esto de tomar una temática, relacionarla entre dos temáticas, también puede ser que ustedes digan, bueno, tomo una temática
y la relaciono con mi perfil profesional de trabajo social o de desarrollo local y regional. También eso es un aporte. Siempre tengan en cuenta de que cualquier tipo de trabajo, sobre todo un trabajo integrador, debe llegar a ciertas consideraciones y reflexiones finales de parte de ustedes de lo visto y en todo caso de los desafíos que tenemos hacia adelante en base a algún caso situado, que podamos mirar un poquito lo que está pasando y por ahí aprovechar todos los recursos que hemos visto o una parte que les haya gustado más que otra y tomar esos recursos y tratar de reflexionar apoyándose en esos materiales que hemos ido viendo, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. Y entonces, bueno, que nosotros en 15 días podamos volver a vernos en un Meet y que ahí nos comenten cómo está planteado. Yo les acabo de mandar por el campus virtual un poco el cronograma bien clarito de lo que hoy estamos subiendo, de lo que tendrían que iniciar para que ustedes la semana que viene sigan avanzando en lo que es el trabajo integrador final y el día 11 de noviembre hacemos un meet y ahí aprovechamos ese espacio para que nos comenten en lo que han ido avanzando. Y la fecha final, recuerden, para entregar ya lo que va a ser el trabajo integrador, bien armadito, ya la propuesta tiene que ser la fecha límite el 18, porque ya es la última semana donde nosotros podemos cargar regularidades, ¿sí? Bueno, un poquito así ha sido la cosa, no sé si querés agregar algo más, Caro. No, Javi, que eso, que dudas que tengan o esta idea y cómo darle vuelta y más, tráiganla para el 11, si por algo no pueden estar en la clase y más, usen también los foros o nos escriben para poder hacerles también una ida y vuelta o acompañar tal vez en cómo encarar eso. En las evoluciones de los trabajos le fuimos poniendo esto de acuerdo a cómo iban más o menos hilando esa reflexión, de que eso les podía servir incluso para el trabajo final, entonces retomen ahí también parte de lo que han trabajado, y nada, eso, a disposición también para leerlos y para leerlas, son mujeres, eso, eh, y ayudar ahí a terminar ese final. Dale, bueno, me parece que con todo este plan vamos a tratar de que lo puedan lograr, ojalá que tengan el espacio para poder preparar estas presentaciones. En 15 días nos volvemos a ver y volvemos a revisar cómo han podido avanzar y darles este acompañamiento para cerrar la materia. Así que bueno, quedamos en comunicación y nos volvemos a ver en 15 días. Bueno. Chau, chau. Nos vemos. Chao.